El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en figura de paloma descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Pues en este día la Iglesia nos invita a recordar el bautismo de nuestro Señor. Lógicamente no tiene que ver esto con un tiempo cronológico. Después de su nacimiento, pues no fue inmediatamente el bautismo, por supuesto, ¿verdad? Sabemos que no. Pero sí, hoy por lo menos la Iglesia al inicio del año también nos presenta ya como el inicio de la actividad pública de nuestro Señor Jesucristo, que da inicio con esta experiencia del bautismo. A partir del bautismo, 3 de los 4 evangelistas ponen ya el inicio de la actividad misionera, o como le llamamos también la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Pero ciertamente al hablar del bautismo de nuestro Señor es inevitable, sinceramente es inevitable hablar de nuestro bautismo. En principio hay que reconocer que son dos cosas diferentes. El bautismo de Jesús diferente a nuestro bautismo. Primero porque el bautismo de Jesús en el Jordán era un rito de purificación. No necesitaba nuestro Señor participar del rito de purificación, pero entendemos, ¿verdad?, que en su humanidad Él quiso también pues vivir las experiencias humanas, todos los acontecimientos, todas las formas, ritualismos, todo lo propio del humano. Oficialmente la invitación de Juan Bautista era: arrepiéntanse. Y bautizaba como un gesto, intentando mostrar un gesto de arrepentimiento. El agua también signo de purificación, de limpieza. No necesariamente de perdón de los pecados, porque no existía esta práctica. En el caso de nuestro bautismo, sí tiene su primer efecto el perdón de los pecados, especialmente para los mayores, los adultos. De hecho, la práctica de nuestra iglesia durante muchos siglos, los primeros siglos, fue de bautismo para adultos. A partir de una época, pues ya empezó a darse el bautismo de los niños, pero en su origen se tenía la preparación para los adultos principalmente. Efectivamente se tomó el elemento característico del bautismo de Juan. Entonces tomó elementos, por ejemplo el agua. Hacemos el bautismo con agua. Se bautiza a los nuevos bomberos, por lo menos de lo que yo sé, ¿verdad?, por mi papá, con agua. Encima son bomberos, ¿verdad? Entonces pasan por donde está la bandera, una bandera desfilando, y pasan por enfrente de un chorro, así que, y ese es su bautismo el día de su graduación. Más o menos en la Facultad de Ingeniería también es una pila de agua con ajo, ¿verdad? Una pila con agua, una pila de agua con aroma de ajo y otras cosas. No sé qué más en otras facultades pero son ritos de iniciación.
Ritos que en un momento determinado pretenden como introducir a una persona en una institución, en una nueva etapa de su vida. Los bautismos son esto, ¿verdad? Lógicamente, cuando hablamos de bautismo como sacramento, entendemos que efectivamente la figura, la materia es el agua, tomada lógicamente del concepto israelita, pero los efectos son totalmente nuevos y diferentes. En el caso nuestro es pertenencia a la iglesia. Por el bautismo también nos hacemos cristianos. Oficialmente alguien que no es bautizado no es cristiano. Y por lo tanto, pues el bautismo le introduce dentro de la vida cristiana. Por el bautismo también recibimos la herencia del reino de Dios. Como hoy el Evangelio nos lo anunciaba hablando de Jesús, ¿verdad? También el bautismo nos hace hijos de Dios en adopción, dice la iglesia. Recibimos la gracia sacramental, somos marcados con el sello del bautismo, aquel que dice imprime carácter sacramental, es decir, es la virtud del sacramento por medio de la cual cualquier persona que recibió el bautismo, aunque cambie de religión, aunque reniegue de su fe, el bautismo imprime un carácter, es decir, es indeleble. Aunque reneguemos, aunque digamos yo ya no creo, a mí no me interesa ya la fe de la iglesia, no me interesa Dios, no creo en Dios, el sello está ahí y es indeleble. Queramos o no queramos, somos bautizados y por medio del bautismo pues somos hijos de Dios y somos parte de la iglesia, nos guste o no nos guste, ¿verdad? A partir del bautismo. Hay otros efectos, ¿verdad?, colaterales del bautismo, como lo son también la participación en la misión de Cristo. Por supuesto, todos los bautizados estamos llamados a ser discípulos y por lo tanto servidores de nuestro Señor. Son los efectos del bautismo. Pero es muy interesante también hablar de nuestra relación en cuanto a la familia. El bautismo de alguna forma también nos identifica como hermanos y hermanas en la fe. Esto permite que efectivamente podamos decir hermana, hermano en la fe. Y que si tenemos un Padre común, que es Dios, entonces formamos parte de una familia, la familia de los hijos de Dios. Y todo esto por el bautismo, ¿verdad? Son, digamos, los privilegios, las características, las consecuencias del tema de nuestro bautismo. Naturalmente que hemos ido entendiendo perfectamente que no basta solo con ser y decirse que uno es bautizado para considerar la posibilidad de nuestra salvación. Tal vez en tiempos remotos, tal vez sí se pensaba, ¿verdad? En algún momento de la historia, antes del Concilio Vaticano II, se hablaba todavía de que fuera de la iglesia no había salvación. Se hablaba todavía de esto. Era una pretensión de la iglesia, por supuesto, ¿verdad?, que fue modificada afortunadamente en el Concilio Vaticano II. Pero el concepto era muy particular, porque si decía fuera de la iglesia no hay salvación, quiere decir que solo los bautizados podían acceder a la salvación. Entonces, de ahí se desprende, de esta concepción, se desprende la urgencia, por ejemplo, por bautizar a las personas. No importa quién, no importa qué edad tenga, no importa si entiende o no entiende. Pensemos, por ejemplo, cuando fue el descubrimiento de nuestro continente, ¿verdad? Es decir, la urgencia era el bautismo de los nuevos habitantes del nuevo continente. ¿Por qué? Porque prevalecía todavía aquella preocupación que si no eran bautizados no tenían acceso a la salvación. Y entonces de alguna forma, digamos,
la urgencia, la necesidad de bautizar a la gente, pues era basado en este principio. Afortunadamente, el Concilio Vaticano II cambió este concepto y entonces hoy vamos asimilando que no solo el bautismo nos garantiza la salvación, sino la práctica de la vida cristiana. Ya no basta solo con decir, soy bautizado y por lo tanto ya me salvé. No. Que ya hice mi primera comunión y por lo tanto yo ya estoy salvado. No. Que ya me confirmé y que yo voy a recibir todos los sacramentos. De hecho, no vamos a poder recibir nunca todos, ¿va? No. Depende del ejercicio y de la práctica de la vida cristiana. El inicio del camino es el bautismo. Es el inicio nada más. Y por lo tanto, pues, la propuesta de la iglesia es que a partir del bautismo vayamos haciendo un camino en el cual la iglesia va acompañándonos los distintos momentos de nuestra existencia. A partir del bautismo, la infancia, primera comunión, adolescencia, confirmación, la etapa ya de la juventud más o menos madura, matrimonio, orden sacerdotal y, digamos, en el momento de la enfermedad o en el momento de los últimos instantes de la existencia, el sacramento de la unción. Es un como acompañamiento de los medios, de los sacramentos, porque esos son medios de la gracia, medios para alcanzar la salvación. En algún momento, en alguna época, ¿verdad? Tal vez les pude haber compartido yo el ejemplo de los medios de transporte, por ejemplo. Digamos que para ir a Esquipulas se puede ir a pie. Y doy fe que sí se puede llegar a pie, porque yo llegué por menos 3 o 4 años en 5 días a Esquipulas. En 5 días se puede llegar a pie. Por supuesto, sí es un poquito cansado, un poquito, no es así como, no es de muerte, no. Pero sí, se puede llegar en 5 días. Se puede llegar en bicicleta. Me imagino que será menos tiempo en bicicleta. No sé si alguien ha hecho la experiencia, esa sí no la he hecho yo. Pero en bicicleta podrán ser que un par de días, digo yo, no sé, un par de días. Los de las motos, los de la caravana que va a ser ahora en febrero, es en un día, ¿verdad? Hay mediodía, sí. Bueno, salen como a las 4 de la mañana, así, a las 8. Mediodía en moto, en moto. Va en carro, depende del carro, ¿verdad? Depende del carro, ¿verdad? En bus, depende del bus también, ¿verdad? Y ciertamente se podrá llegar en helicóptero en unos 10 o 15 minutos, me imagino yo. Bueno, los medios de transporte que estamos recordando, lo que nos está diciendo es que se puede llegar de aquí para allá. ¿La diferencia cuál es? El tiempo, el sacrificio, el esfuerzo y, digamos, la comodidad. Por supuesto, no es lo mismo irse a pie que en irse en pullman, no es lo mismo. Y menos ahora que hay pullman y que hay video y que uno se puede dormir y aire acondicionado y estas cosas. Entonces, el medio no importa, lo que favorece es la comodidad del medio que se use. Entonces, los sacramentos son eso justamente. Efectivamente, hay personas que pueden aspirar a su salvación, por supuesto que pueden aspirarla, sin ser parte de la iglesia, ni siquiera, sin haber recibido el bautismo, ningún sacramento. Efectivamente, pueden aspirar a su salvación. Para nosotros como católicos, el medio de la salvación, el camino que se nos propone para que sea más fácil, más cómodo, es por medio de los sacramentos. No es que sean solamente requisitos, ¿verdad? Tiene que.
recibir todos los sacramentos, no es requisito, son medios, en primer lugar, de la gracia y principalmente medios que nos pueden, digamos, llevar más fácilmente en la búsqueda de nuestro proyecto de salvación. Quienes no participan de la vida de la iglesia, de los sacramentos, digamos que lo están haciendo el camino, a pie o en bicicleta o en patineta o en moto, un poquito, o en patines, ¿verdad? También en patines, un poquito más sacrificado, pero pueden llegar, por supuesto pueden llegar. En el caso nuestro no les voy a decir de que sea en jet, ¿va? No, pero sí un poquito más cómodo. Digamos, los sacramentos van siendo como que ese proceso por medio del cual pues nosotros vamos paulatinamente creciendo en la fe, madurando en la fe, desarrollándonos en el proyecto de Dios que es de salvación. Entonces, bueno es también por ello el tema de los sacramentos. Por eso hoy aparece ya la invitación, en primer lugar, para los que no están bautizados, adultos no bautizados, adultos principalmente. Tenemos siempre en la parroquia y bueno, en la iglesia, ¿verdad?, la oportunidad del bautismo de adultos que pueden el día de su bautismo recibir los 3 sacramentos de la iniciación: bautismo, confirmación y Eucaristía. Esto va a ser posible el 4 de abril, sábado santo, para los adultos. Por si conocen alguno que quiera, con mucho gusto, va el viernes, empieza ya la preparación. Para los adultos también que tal vez fueron bautizados y no recibieron la Eucaristía o no fueron confirmados, igualmente se puede aprovechar este itinerario que se va a presentar de 2 meses. O para adultos que no estén confirmados, también aprovechar la noche de la Pascua para renovar la fe bautismal. Entonces son oportunidades que también se van a tener a lo largo de estos días, de estos meses ya, en la preparación también ya para la Pascua. Y por supuesto, pues también para los ya bautizados, ¿verdad? Está el anuncio, y el próximo domingo será más explícito, del equipo de catequistas del Camino Neocatecumenal, que invitan a las catequesis de iniciación cristiana postbautismal, es decir, para los ya bautizados, a partir del 19 de enero, lunes 19 de enero. Es decir, ¿qué es lo que importa? Es decir, no solo la obligatoriedad de los sacramentos, sino el poder participar de este medio de salvación. En otras palabras, aprovecharnos de lo que la Iglesia nos ofrece a los católicos para que podamos, digamos que, facilitarnos el camino de nuestra perfección humana y el camino de nuestra madurez espiritual. Para eso sirven los sacramentos. No hay que verlos solo como requisitos que hay que cumplir, ¿verdad?, sino como medios de nuestra propia salvación. Y por último, pues la verdad es que el bautismo también nos debe de identificar a todos, ¿verdad?, en nuestra fe. Es la fe de la iglesia que hemos recibido, la fe en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, y poder vivir de acuerdo a esa fe, ¿verdad? Es decir, si yo creo, también debo de esforzarme en vivir de tal manera que mis actos no contradigan lo que yo creo. Eso es quizá el mensaje importante para este domingo. Démosle un aplauso al Señor en esta noche, en este domingo del bautismo.